tardes. Vamos a comenzar esta sesión ahora hablando acerca de los diagramas esquemáticos o los esquemas que se utilizan para representar al circuito eléctrico de una instalación domiciliaria. Entonces, vamos a hablar primeramente de lo que es la simbología. La simbología nos ayuda también por medio de símbolos a dibujar, porque eso es realmente un diagrama, es un dibujo que representa a nuestros componentes en una instalación eléctrica. Ahora, los diagramas son de varios tipos, dependiendo de lo que se vaya a representar, pero los que vamos a utilizar van a ser los más comunes. La información que ustedes tienen en la plataforma acerca de los diagramas, por ahí se llama diagramas prácticos, en los cuales se hace uso pues de esta simbología y pues también de cómo se representan. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, que tenemos algunos símbolos que son básicos, como por ejemplo, este que es el de una lámpara al centro, se supone de un recinto o una habitación. Se puede representar por medio de esta o bien por una cruz, pero este se utiliza más para foco incandescente, o sea, ha venido utilizando mucho más para representar un foco incandescente. Tenemos también el del contacto. El contacto son dos líneas paralelas dentro de lo que vendría a ser un círculo. Y algunas veces cuando este se representa con tierra física, pues este tiene nada más un pequeño punto en medio. Significa que es un contacto que también tiene tierra física o que debe tener tierra física conectada. Tenemos también el apagador sencillo, que es el que todos conocemos, con el que encendemos y apagamos la luz de nuestras habitaciones. Y pues como dice el nombre, es un interruptor sencillo, un apagador, es lo mismo. Tenemos también el apagador de escalera, que es de 3 vías, también se le conoce así. Se representa por este círculo y con 3 divisiones, que son los puntos o las vías por medio de las cuales se controla pues una luz de 2 diferentes lugares. Entonces, estos son algunos de los símbolos más comunes que utilizaremos en los diagramas. Para ello, bueno, yo también espero que ya hayan visto la información que tenemos ahí en la plataforma. Esa información en cuanto a los diagramas, pues son diagramas prácticos, es decir, sí nos ayudan de algún modo, a ver cómo sería o cómo estaría una instalación eléctrica. En estos diagramas vemos nosotros que contienen, digamos, dos tipos de representación. Una vendría a ser el diagrama práctico, es decir, cómo se entendería más fácil, y la otra que se le llama diagrama topográfico o más descriptivo, o también diagrama arquitectónico le llaman en algunas ocasiones. Estos diagramas ya representan el tipo de cables que llevan, es decir, los calibres, el número de los cables o conductores que llevan, y también, bueno, pues por medio de símbolos como estos que tenemos aquí, nos ayudan también a identificar qué tipo de accesorios van a ir en esa instalación eléctrica. Esto se puede hacer desde una simple recámara o una habitación, hasta sabemos que en todas las casas pues hay divisiones, como puede ser pues, la sala de espera, puede ser el baño, cocina, patio, etc. Entonces vamos a ver algunos para entender un poco esto, aunque pues en la primera parte o en el primer curso nosotros ya vimos algo de esto, ahora vamos a profundizar un poco más. Y bueno, también aquí pues vamos a ver la instalación de otros dispositivos, ¿verdad? También dijimos por ahí, vamos a ver algunos de automatización o que automatizan o parte de nuestro sistema eléctrico.
Nosotros sabemos que, bueno, pues también si ya leímos ahí algo también, los contactos se van a instalar por norma también. Hay una norma que hay en este país, es una norma oficial y esta norma es la 001, en la cual, bueno, pues una norma, se supone que se reúnen gente especialista en instalaciones eléctricas, se ponen de acuerdo y fijan una norma. En esta norma nos dicen que los contactos generalmente se van a colocar a una altura de entre 40 y 50 centímetros del piso terminado, a menos que se necesite o que se requiera en una cocina, como por ejemplo, en las cuales pues no puede conectarse o instalarse en esa parte. Es decir, sería de acuerdo a las necesidades. Sin embargo, si no hay otra disposición, pues estas deben de conectarse a esa altura, los contactos. Y la altura de los apagadores deben de tener una altura de entre 20 y 30 centímetros. Eso es lo que fija la norma. Entonces, sería para cuando nosotros instalemos un nuevo apagador o un nuevo contacto, pues esa sería la altura. Sin embargo, como lo digo, depende mucho también de las necesidades. Y bueno, pues una vez viendo esto, vamos a ver que también ustedes tienen por ahí un diagrama en el cual tenemos nosotros, por ejemplo, el foco. Tiene un diagrama parecido a este. Sabemos que el foco tiene, pues obviamente va a ir dentro de un portalámparas, el cual pues tiene rosca y nosotros giramos el foco o lámpara para que haga contacto. Y tiene una parte central que vendría a ser la parte en la que nosotros deberíamos de conectar entonces la fase. ¿Por qué? Bueno, pues cuando se coloca este foco ya dentro de lo que es el socket, pues sucede que si lo conectamos a la inversa, por ejemplo, esta es la línea de fase, esta sería la línea de neutro. Para conectar este tipo de lámparas, bueno, si nosotros conectamos la fase, por ejemplo, a esta parte metálica y el neutro a la parte central, cuando nosotros tocamos o estamos girando el foco, es fácil de que esto me pueda dar toques, como decimos normalmente, al estarlo girando, cuando esté yo húmedo. Ya hemos dicho también que, bueno, pues no pasa nada si yo toco un cable de estos o que toque la fase, no pasa nada siempre y cuando yo no cierre el circuito con alguna tierra física o el cable del neutro. Entonces, esto es incorrecto. Esto es incorrecto. ¿Por qué? Porque la fase es la que debe de ir a la parte central del casquillo o del portalámparas. Este debería de ser así. Y la del neutro debería estar ahí. Entonces, esa sería la manera correcta de colocar el portalámparas o de conectar el portalámparas al momento de hacer la conexión. Por otro lado, bueno, pues este es el diagrama más simple, más sencillo, nada más que pues este foco, mientras esté conectado de esa manera, pues este va a estar recibiendo alimentación y va a estar encendido. Nosotros no necesitamos que se mantenga encendido, sino que pues este se pueda encender y apagar, y para ello utilizamos un apagador. El apagador, pues lo vamos a conectar también, tomando en cuenta esto y pues si yo tengo una lámpara, esta puede quedar, por ejemplo, así, suponiendo que, bueno, igual estas son las líneas de fase y neutro. Nosotros vamos a tener, normalmente pues, la lámpara está en la parte de arriba. Y tenemos nosotros, por ejemplo, no sé, el apagador puede quedar en cualquier lado o en un extremo o en otro. Voy a suponer que aquí entonces en la parte de abajo tengo yo mi apagador con el que voy a controlar
el encendido y apagado de esta lámpara. Entonces, para ello, yo debo conectar lo que sería nuestra lámpara y el apagador en serie. Para ello, puedo hacer esto, pasar una línea por aquí hasta lo que sería el apagador, y los otros dos puntos que me quedan, que sería este, el extremo del foco y el extremo del apagador. El apagador siempre es el que va a controlar entonces la fase. También quiero decir que, bueno, este yo lo pudiera conectar, por ejemplo, aquí. Aquí el apagador pues ya tiene la fase, y mientras este no se active, pues este no va a energizar el foco, pero de cualquier modo la fase no va a estar presente en el foco hasta que se dé la orden de encendido, hasta que yo lo presione. Y por lo tanto, para que cierre el circuito, pues este debe de estar en el neutro. De ese modo, bueno, pues el foco lo voy a poder controlar desde aquí abajo, y como vemos, pues está conectado en serie. Este está tomando fase, el apagador, y cuando presionemos el encendido, pues este va a pasar la fase y este va a cerrar con neutro. De ese modo, pues tengo el diagrama de conexión de una lámpara. Puede ser una lámpara, como en este caso, una lámpara incandescente, que igual se puede utilizar para una luminaria cualquiera. Y nosotros entonces de aquí encendemos y apagamos nuestra lámpara. Ahora, este es lo que le llamamos nosotros el diagrama funcional. ¿Por qué? Porque en este nos damos cuenta exactamente cómo están las conexiones. Ahora, en algunos diagramas que tienen ustedes por allí, hay un cuadro así, que está punteado. Eso significa que eso es una parte metálica y que pues está a tierra o a muro. Esto sería nuestra caja de registro. Las cajas registro, como sabemos, también pues es donde nosotros realizamos las conexiones. Esta sería una caja registro. Y eso aquí pues estamos suponiendo que aquí hubo necesidad de colocar una caja, porque en la mayoría de los casos, bueno, cuando hay un diagrama arquitectónico, bueno, pues no aparecen estas cajas, sino que la misma conexión se hace en el mismo lugar en donde está nuestra lámpara. Entonces, pero bueno, siempre que veamos esto, significa pues que hay una caja. Lo mismo aquí, nada más que estas sí son rectangulares. Este ya no sería una caja registro, sino que este sería una caja, pues también sirve para alojar allí nuestros accesorios, como puede ser contactos o apagadores de cualquier tipo. Aquí este sería una caja chalupa. A estas cajas donde van los accesorios se les conoce como caja chalupa. A estas otras, por la lámpara también, que en la mayoría de los casos pues va en el plafón o en el techo de la habitación o del lugar donde se instale, pues es otra caja, y esa caja también es una caja registro, y normalmente se simbolizan con líneas punteadas. Entonces, este es el diagrama funcional, es el diagrama más simple que hay para conectar esto. Por otro lado, también vimos por ahí que, supongo que ya vieron la información que hay en la plataforma, entonces tenemos el diagrama arquitectónico, y bueno, pues esta es la conexión de una lámpara controlada por un apagador sencillo. También vamos a suponer que, bueno, pues nosotros tenemos esa habitación aquí. Y en esta habitación nosotros, bueno, vamos a ponerlo más o menos como está ahí. Este sería los muros, por decirlo así. Y pues este también tiene una puerta, esta habitación, voy a suponer que queda de este lado. Esta es la puerta.
La puerta de acceso posiblemente tenga una ventana, también esta se pudiera quedar aquí, Entonces, vamos a tener nosotros aquí la lámpara en el centro. Normalmente, si la habitación pues no es muy grande, porque sabemos también que depende mucho del espacio que tengamos que iluminar, pues muchas de las veces vamos a instalar no solamente una salida para lámpara, sino que pueden ser 2 o incluso 4. Va a depender mucho del espacio, pero para este caso vamos a suponer que pues es una sola lámpara y entonces tenemos la lámpara ahí al centro. Y también tenemos que tener un apagador. El apagador generalmente pues depende hacia dónde abra la puerta, pero supongamos que pues esta abre hacia acá. O puede ser que abra para este lado, o sea, aquí depende mucho para dónde abra la puerta. Sabemos que debe pues, de tener facilidad de acceder al apagador, o sea, no debe quedar nunca detrás de la puerta. Entonces, aquí pues depende mucho para dónde abra la puerta. Vamos a colocar el apagador. Aquí vamos a suponer que pues el apagador va a ir aquí, la puerta entonces abre para acá, y aquí tenemos el apagador. Y en estos diagramas, entonces, se simboliza por medio de una línea el ducto por donde van a ir los conductores. Este normalmente es una línea curviada, en la cual iría así. Pero también se simboliza de dónde nosotros vamos a tomar esa línea de alimentación. Aquí voy a suponer que esta línea pues viene de este lado. Y normalmente pues las conexiones se hacen en la caja que nosotros tenemos ahí en el centro, por lo que pues se simboliza de esa manera. Entonces tenemos la entrada y tenemos la salida, y se representa también aquí el número de conductores que lleva. Por ejemplo, aquí entrarían, con esta línea, entrarían aquí dos conductores. Aquí, si vieron los diagramas, así vendría dos conductores, y estos dos conductores normalmente también se escribe allí el calibre o el número del calibre que lleva. Por ejemplo, diríamos que van a ir dos conductores y es la línea de alimentación. La línea de alimentación, también por ahí ya vimos que, bueno, pues normalmente se utiliza cable calibre 12 para líneas de alimentación. Entonces aquí irían dos conductores o dos cables del número 12. 212, y estos, uno va a ser, también se simboliza esto, uno va a ser fase y uno es neutro. De ese modo, sabemos que pues van a ir dos cables de calibre número 12 y que uno va a ser para fase y el otro va a ser para neutro. Para sabemos que, bueno, pues el apagador aquí toma la fase, y a este que va hacia el foco o hacia la lámpara se le conoce como retorno, o sea, Entonces quiere decir que aquí lo estoy viendo de esta caja hacia esta otra parte, van dos cables, que serían estos dos, nada más que se simboliza con una sola línea. Entonces aquí irían también dos conductores, que serían, como son para el foco, sabemos que las lámparas necesitan un calibre de un número muy bajo, que sea un calibre, un diámetro grande. Entonces aquí normalmente, por ahí ya, no sé si ya lo leyeron, aquí se utiliza para lámparas el calibre número 14, a menos que fueran unas lámparas grandes, pero estamos hablando de instalaciones eléctricas domiciliarias. Entonces aquí irían dos conductores del número 14. Y de estos, uno va a ser la fase
que es este, precisamente. Aquí, si nos fijamos aquí, conectó aquí en la línea de fase al apagador. Y vamos a tener el otro conductor. Estos son los dos conductores que se están diciendo aquí. Un conductor va a ser la fase y el otro va a ser un retorno. Entonces, este es nuestro diagrama funcional y este es nuestro diagrama arquitectónico, en el cual se representa lo mismo, nada más que, bueno, pues normalmente los planos eléctricos viene de esta manera. Esta es la manera de que se simboliza un plano eléctrico o arquitectónico, en el cual en algunas instalaciones eléctricas de viviendas o de pues casas que se comienzan a construir, aparecen este tipo de diagramas. Y de ese modo, pues se va a saber qué conductores son los que lleva, de qué calibres, porque ya está predeterminado. Y estos otros nos ayudan también para entender cómo entonces se realizan las conexiones. Así de que, bueno, se utilizan estos dos. En ocasiones también se utiliza lo que es un diagrama de escalera. El diagrama de escalera se utiliza más para unos sistemas eléctricos industriales que se les conoce como PLC, pero también se llegan a utilizar algunas veces en esto. Por ejemplo, bueno, pues espero les quede claro, ustedes ya tienen información de este tipo. Aquí les estamos explicando nada más para que entendamos cómo es el diagrama y cómo se aplican pues los símbolos ahí en un diagrama. Aquí también, bueno, antes de borrar el diagrama de escalera más o menos es así, en el que pues yo tengo dos líneas, una va a ser fase y otra es neutro. Y por ejemplo, si en estos yo hago la misma conexión, pues yo tendría de la fase, dijimos, tenemos un apagador y lo voy a tener en serie con la lámpara. Así es que, bueno, aquí quedaría la lámpara. De ese modo, pues estamos viendo cómo está conectado. Está simplemente en serie el foco con el apagador. Los contactos, y son los únicos que se conectan de esta manera, porque los contactos que nosotros normalmente tenemos, pues se conectan todo el tiempo en paralelo. Aquí tendría entonces yo la conexión de una lámpara controlada por este apagador. Y aquí tendría yo el contacto, pues el cual nada más tiene fase y tiene neutro. Aquí no estoy colocando la otra línea, que vamos a hablar más adelante, de lo que sería la tierra física. La tierra física que, bueno, realmente con ella y sin ella el circuito pues va a funcionar. Es independiente a lo que sería el circuito el que normalmente utilizamos. La tierra física es una protección y bueno, si la tiene o no la tiene, el circuito debe de funcionar siempre y cuando esté conectado de acuerdo a esto que hemos especificado. Entonces, esta es otra manera de representarlo. Si leyeron ahí la información también, recalco otra vez, bueno, pues ahí también les pusimos ahí que muchas veces se puede utilizar incluso otro tipo de diagramas, siempre y cuando se señalice o se simbolice correctamente lo que se está dibujando. Pero esto, como les digo, es lo más común, es lo que se utiliza normalmente. Entonces, bueno, pues voy a borrar para ver nada más otro. Bueno, pues ahora voy a suponer que, bueno, ahora tengo la conexión de un contacto y un apagador, pero los dos en la misma caja, en la misma, bueno, vamos a hacerlo primero independientes. Por ejemplo, nuevamente tengo fase y tengo neutro.
Y entonces voy a conectar, por ejemplo, en este lado, y voy a simbolizarlo aquí. Aquí tengo mi caja chalupa, por ejemplo. Y acá tengo la otra. Y aquí tendría, digamos, la otra para el foco. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a simbolizar aquí el foco incandescente. Aquí voy a dibujar el apagador. Y de este lado dibujo, pues, el contacto. Aquí en este caso están separados. Tengo un contacto y un apagador. Para hacer la conexión, sabemos que, bueno, si quiero puedo empezar de este lado, el contacto solamente lleva fase y neutro. Así es de que, bueno, pues voy a decir que iría conectado de este modo. Este contacto, pues la manera de conectarlo es muy simple. Nada más le llega una fase y un neutro. Y pues nada más habría que ver cómo esté polarizado, porque vamos a hablar de que, bueno, pues en el contacto hay una parte más ancha y una parte más angosta, de las cuales en el contacto, pues una ranura es la que es más ancha, corresponde al neutro, y la más angosta a la fase. Pero bueno, el diagrama estaría así. Ahora ya nada más falta conectar este foco con el contacto, perdón, con el apagador. Y pues decíamos, de aquí podemos tomar una fase y de este otro lado, pues vamos a enviarle un retorno a este foco. O para que no se confunda tanto, lo haremos así. Y la otra terminal, pues cierra con el neutro. Ahí está bien. Entonces aquí el apagador toma la fase y por medio del retorno, pues conecta al foco. El foco cierra con el neutro. Entonces esa sería la manera de conectar pues un contacto y un apagador sencillo, controlando, o que puede controlar a esta lámpara. En el diagrama funciona, bueno, en este otro diagrama nosotros podríamos hacerlo de esta manera. Vamos a tener allí la lámpara, tengo el contacto, y para esto voy a suponer que este otro contacto lo tengo de este lado. Y pues va a faltar una línea de conexión aquí. Por lo que, bueno, pues aquí tengo lo mismo, lo borré precisamente para que veamos otra vez. Aquí, como es la alimentación, voy a tener dos hilos de conexión. Voy a tener entonces dos conductores del número 12, como es la alimentación. Voy a tener uno que va a ser en la fase y otro que va a ser el neutro. Y entonces de este lado voy a tener, dije también, dos conductores que son estos. Voy a tener una fase, bueno, dos conductores primeramente, del número 14, y voy a tener uno que va a ser la fase, y voy a tener otro que es el retorno. El retorno, nos digo, se llama así retorno, o regreso también, es precisamente el que va hacia la lámpara, siempre. Con el que se alimenta va a ser siempre la fase, el apagador, y el que regresa va a ser pues el que va a la lámpara, y ese va, o se conoce como retorno. Entonces tengo estas dos, y acá pues tengo obviamente otros dos conductores del número 12, porque es un contacto, y este va a tener una fase y va a tener un neutro. Entonces, de esa manera, pues nosotros tenemos nuestro diagrama arquitectónico o topográfico, en el cual pues se representa este mismo diagrama en esta otra parte. Aquí ya el tiempo ya lo tenemos encima. Vamos a conectarnos dentro de 5 minutos, pero también, bueno, les recuerdo lo de la tarea por ahí, si también ya la vieron,
Una es muy sencilla, en la cual ustedes nada más van a imaginar y a dibujar un diagrama parecido a este, de acuerdo a las conexiones, bueno, a los accesorios que ustedes tengan ahí en su habitación, que pueden tener 2 contactos, uno en cada muro, o pueden tener 3, o pueden tener 2, bueno, 2 accesorios, un contacto y un apagador juntos, etcétera. Desde luego, pues van a tener una lámpara mínimo, o en ocasiones 2. Creo que ese diagrama ya lo podemos irlo dibujando por ahí para ir imaginando y aplicando esto que estamos viendo. Entonces, bueno, la segunda parte, si hay preguntas, ahorita ya el tiempo ya lo tenemos aquí encima, nos conectamos pues en 5 minutos, por favor, y continuamos en la segunda parte.